Infancia en Granada, 1906 a 1921. Granada despierta con la luz del amanecer filtrándose entre las torres de la Alhambra. Sus callejuelas aún duermen, cubiertas por el eco lejano de las campanas. En el interior de una casa de grandes ventanales y paredes encaladas, un niño de 10 años se sumerge en un mundo que trasciende su ciudad natal. Francisco Ayala ha encontrado en los libros un universo sin límites. Sentado junto a un escritorio de madera, sus dedos recorren las páginas de Don Quijote, mientras su mente viaja lejos de aquella habitación. Frente a él, una pila de volúmenes descansa en equilibrio inestable, novelas de caballería, poesía de Rubén Darío, tratados filosóficos que aún no comprende del todo, pero que hojea con la avidez de quien intuye que en ellos hay respuestas a preguntas que aún no ha formulado. Desde la cocina llega el sonido rítmico de una cuchara removiendo el café en una taza de porcelana. El aroma tostado inunda la casa. En el patio, su madre sacude un mantel y coloca sobre la mesa un plato de pan recién horneado. Él cierra el libro con cuidado, como si temiera despertar a los personajes que habitan en sus páginas. En su interior, algo le dice que su destino está escrito entre esas páginas, aguardando el momento en que él mismo tome la pluma y empiece a escribir su historia. Juventud y descubrimiento. 1921 a 1936. Madrid bulle con el ajetreo de una ciudad que avanza hacia la modernidad. Los tranvías recorren sus calles, los cafés se llenan de tertulias y en las aulas universitarias las ideas circulan con la misma intensidad que los libros. Es en este ambiente donde Francisco, recién llegado desde Granada, encuentra su segundo hogar, la universidad. En la gran sala de lectura de la biblioteca de la Universidad Central, el sonido de plumas rasgando papel se mezcla con el susurro de páginas que pasan. Jóvenes con trajes oscuros y cuadernos bajo el brazo se inclinan sobre sus mesas, absortos en la lectura. Entre ellos, Francisco Ayala, ahora un joven de mirada inquisitiva, devora con avidez las obras de los grandes pensadores. Su mesa de estudio es un pequeño caos ordenado. Libros abiertos con notas garabateadas en los márgenes, una pipa apagada junto al tintero, manuscritos que se acumulan en montones inestables. De un libro de filosofía pasa a uno de literatura, y de ahí a un artículo recién publicado sobre las transformaciones políticas de Europa. Sus intereses son vastos, su curiosidad insaciable. El ambiente es solemne, casi sagrado. Afuera, en las calles, las voces de los vendedores ambulantes y los ecos de los discursos políticos anuncian los tiempos convulsos que se avecinan. Pero dentro de la biblioteca, el tiempo parece suspendido en las palabras de los grandes pensadores que Francisco estudia con devoción. En algún momento, se detiene. Su pluma deja de moverse sobre el papel. Sus ojos se pierden en el horizonte más allá de la ventana. Piensa en el futuro, en las posibilidades que se abren ante él. Quiere ser escritor, pero también jurista. Quiere entender el mundo, analizarlo, describirlo con precisión. Sabe que la literatura y el derecho son dos caras de una misma moneda, la búsqueda de la verdad. Con un suspiro, retoma su pluma y sigue escribiendo. Sus pensamientos se convierten en palabras, sus dudas en ideas. No lo sabe aún, pero ese joven que hoy anota reflexiones en una biblioteca será, con los años, una de las voces más lúcidas de su tiempo. Guerra civil y exilio. 1936 a 1939.
El estruendo de las bombas sacude Madrid. La ciudad que un día fue un hervidero de ideas y cultura es ahora un campo de batalla. Las calles que Francisco Ayala recorría camino a la universidad están llenas de barricadas, de escombros, de rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. La guerra civil ha transformado España en un país dividido, donde las palabras han sido sustituidas por el sonido de los disparos. Desde su ventana, Ayala observa el humo elevándose sobre los edificios. Es testigo de cómo el mundo que conocía se desmorona. La República, a la que ha defendido con su pensamiento y su pluma, se tambalea ante la embestida del ejército sublevado. Sabe que no hay futuro para él en una España donde la libertad intelectual se convierte en un delito. Con un nudo en el estómago, toma una maleta pequeña. No hay espacio para recuerdos, solo para lo esencial. Libros, algunos papeles, ropa suficiente para el viaje. No sabe cuándo volverá ni si volverá. Cada paso que da al salir de su casa es un adiós silencioso. Los muelles de Alicante están llenos de rostros desorientados. Familias separadas, niños que lloran, hombres que miran al horizonte con la incertidumbre de quienes parten sin destino. Entre ellos, Ayala aborda un barco con rumbo a América. Mientras la costa se desvanece en la distancia, deja atrás no solo su tierra, sino también su pasado. Las olas golpean el casco del barco, marcando el compás de un nuevo comienzo. En cubierta, con la mirada fija en el océano, Francisco piensa en lo que ha perdido, su país, su hogar, su juventud. Pero en lo que le queda de vida, se promete a sí mismo una cosa: seguirá escribiendo. Porque mientras haya palabras, la memoria sobrevivirá. Exilio y transformación. 1939 a 1949. La guerra ha quedado atrás, pero sus cicatrices son profundas. España ya no es su hogar. Como tantos otros intelectuales, Francisco Ayala ha cruzado el océano, buscando en América un refugio y una nueva oportunidad. Buenos Aires le recibe con su ritmo vibrante, su aire de tango y sus cafés llenos de escritores y exiliados. En su modesto apartamento, la luz del atardecer tiñe las paredes de un tono dorado. Sobre la mesa de trabajo, manuscritos desordenados se mezclan con recortes de periódicos y libros abiertos. Un cenicero desbordado y una taza de café frío son testigos de las largas horas que pasa escribiendo. Aquí, lejos de España, Ayala reconstruye su identidad, no solo como jurista y pensador, sino como un narrador de su tiempo. La ventana está abierta, y desde la calle suben los sonidos de la ciudad, el murmullo de conversaciones, el silbido de un afilador de cuchillos, el pregón de un vendedor ambulante. Buenos Aires le resulta ajena y familiar al mismo tiempo. Es un exiliado, pero no está solo. En las tertulias literarias, en los pasillos de la universidad donde enseña, encuentra otros como él, desterrados pero llenos de ideas y palabras. Las cartas llegan de España con noticias fragmentadas. Amigos que han desaparecido. Libros prohibidos. Voces silenciadas. Cada línea es un recordatorio de lo que dejó atrás. Pero también un impulso para seguir escribiendo, para preservar la memoria. Nace entonces La cabeza del cordero, una obra que no solo denuncia la violencia de la guerra civil, sino que también ahonda en las cicatrices del alma humana, en el peso de la culpa, en la complejidad de los vencedores y los vencidos. Pero su exilio no es solo físico. Su pensamiento también se expande, evolucionando hacia nuevas formas de narrar. En La invención del Quijote y otros ensayos, reflexiona sobre la literatura y el papel del escritor en la sociedad. Y con Historia de macacos, usa la sátira para desvelar la miseria humana, disfrazando la crítica en fábulas y metáforas. Sus manos sostienen una página escrita a máquina. Sus ojos recorren cada línea con atención. Es una de sus nuevas historias, relatos donde la memoria de España se mezcla con la realidad del exilio. Su literatura ya no es solo una forma de expresión, sino un testimonio, un puente entre el pasado y el futuro. De pronto, deja el papel sobre la mesa y se levanta. Se acerca a la ventana y contempla la ciudad que ahora es su hogar. Piensa en lo que dejó atrás: Granada, Madrid, la biblioteca universitaria, los amigos que no volverá a ver. Pero también piensa en lo que aún le queda por escribir, en el deber de contar su tiempo con la precisión de quien ha visto la historia transformarse ante sus propios ojos. El sol se oculta en el horizonte, y con la última luz del día,
Ayala regresa a su escritorio. Toma la pluma y sigue escribiendo. La historia no ha terminado. El reconocimiento internacional. 1950 a 1976. El exilio es una travesía sin un destino fijo. Después de Buenos Aires, Francisco Ayala encuentra en Puerto Rico y Estados Unidos un nuevo hogar intelectual. Son años de docencia, de reflexión, de una vida partida entre la academia y la literatura. En la Universidad de Puerto Rico y luego en la Universidad de Princeton, Ayala forma a nuevas generaciones, alejándose poco a poco del periodismo y profundizando en el ensayo y la teoría literaria. Su mirada ya no se enfoca solo en España, sino en el mundo. En 1960 publica La estructura narrativa y el tiempo histórico, una obra en la que analiza la relación entre la narración y la percepción del tiempo, una de sus preocupaciones constantes. Su pensamiento se afina, y con El escritor en la sociedad de masas, 1956, aborda un nuevo desafío, el papel del intelectual en un mundo dominado por los medios y la cultura de consumo. La distancia no ha borrado a España de su memoria. Al contrario, la dictadura sigue presente en su obra. En Muertes de perro, 1958, y su continuación, El as de bastos, 1963, Ayala crea un universo literario de opresión y abuso de poder, una crítica disfrazada de ficción. Sus libros viajan en silencio a su país natal, leídos con cautela por quienes ven en ellos una verdad oculta. Mientras tanto, los reconocimientos comienzan a llegar. En 1971 recibe el Premio de la Crítica por El Jardín de las Delicias, una colección de relatos donde su estilo alcanza su madurez definitiva. Su literatura es ahora universal, traspasa las barreras del exilio, del idioma y de las ideologías. El regreso y el reconocimiento. 1976 a 2009. Finalmente, tras casi 4 décadas de destierro, el retorno se hace posible. La España que dejó atrás ya no es la misma. La dictadura agoniza y los ecos de una transición democrática resuenan en las calles. En 1976, Francisco Ayala regresa a Madrid, no como un fugitivo, sino como un escritor consagrado, una voz imprescindible en la reconstrucción cultural del país. En su despacho, rodeado de libros que abarcan siglos de pensamiento y literatura, Ayala hojea un ejemplar de una de sus propias obras. Su pluma ha narrado el exilio, la memoria, la fragilidad del poder y la naturaleza del ser humano. Ahora, en su país natal, su voz es más necesaria que nunca. Pero en medio de todo, Ayala sigue siendo el mismo hombre que, de niño, se perdió entre las páginas de Don Quijote en su casa de Granada. Sigue escribiendo, reflexionando, cuestionando. Sabe que los honores son pasajeros, pero la palabra escrita perdura. Su regreso es celebrado. En 1983 es elegido miembro de la Real Academia Española, un honor que confirma su lugar entre los más grandes. En los años siguientes, continúa escribiendo incansablemente. Su literatura sigue evolucionando, como se ve en De mis pasos en la tierra, 1996, un testimonio personal de su vida, y Recuerdos y olvidos, 1982 a 2006, una serie de memorias en las que reconstruye su experiencia del exilio y la literatura. Los premios se suceden. En 1988, recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas. En 1991, su obra es reconocida con el Premio Miguel de Cervantes, el galardón más prestigioso de la literatura en español. En 1998, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras reafirma su impacto en la cultura hispana. Francisco Ayala ya no es solo un exiliado que regresó, sino una figura esencial de la literatura del siglo XX. En sus últimos años, su legado es indiscutible. En 2006, a los 100 años de edad, Ayala sigue reflexionando sobre el mundo, la literatura y la memoria. Su voz nunca se apaga, su pluma nunca se detiene. Cuando fallece en 2009, deja tras de sí una obra monumental, testimonio de un siglo de conflictos, exilio y pensamiento. La historia de Francisco Ayala no es solo la de un escritor, sino la de un hombre que supo resistir, crear y trascender más allá de su tiempo. Próximamente en este canal. Alonso Cano.